Bueno, ¿les parece de empezar? Sí, de última después. Hoy también, no sé, no creo que estemos las 2 horas. Hoy, bueno, hoy, la semana pasada ya hablamos, la semana pasada no, el martes. El martes ya hablamos de isoterma de absorción, ya sabemos cómo se hacen isotermas, ya sabemos qué formas tienen las isotermas de absorción y ahora vamos a tratar de ver cómo interpretar y si es posible solo con la isoterma de absorción interpretar algunas cosas. Vamos a hablar por eso de teorías de, de isotermas de absorción. A ver si, ahí, porque no le gusta y no. Ahora que vamos a ver si, cómo se pone esto. Con la flecha, ¿no? Controles de esto. No me pasa. Sí, ahora. Y con el mouse no. No, porque tengo. A ver si. Y bueno, poner escape y Ahí está. Bien. Importante que me interesaba, antes de comenzar a hablar de las teorías, es decirles que para interpretar lo que ocurre o cómo interpretar los datos que uno tiene de una isoterma, lo importante es que la isoterma nos da una idea de lo que macroscópicamente está ocurriendo con el sistema. ¿Sí? La verdad que cuando uno habla de interpretar desde el punto de vista mecanicista, es decir, bueno, a partir de este isoterma yo sé que el mecanismo de reacción es tanto, tienen que estar de alguna manera cuidadosamente verificadas. Y cuando digo verificadas, quiero decir que tengamos alguna otra herramienta, ya sea espectroscópica, ya sea, no sé, movilidad electroforética, ya sea alguna otra cosa que sea más allá de lo macroscópico. ¿Mm? Este review que está acá les habla bastante sobre las isotermas y una de las cosas que les plantea fundamentalmente es eso. De todas maneras, vamos a hablar de algunas de las teorías de isotermas, sobre todo de las más conocidas, y una de ellas es la isoterma de Langmuir, que fundamentalmente nos habla de una monocapa ideal. ¿Mm? Normalmente la isoterma de Langmuir, que fue planteada ya lejos y hace tiempo, pero todavía la seguimos usando y la verdad que nos es muy útil, está planteada originalmente para gases, ¿sí? Y uno la puede utilizar para gases o para soluciones diluidas. Y como les dice ahí, normalmente cuando uno utiliza la ecuación de Langmuir, tiene que pensar que originalmente está planteada para situaciones ideales, ¿sí? Pero, aunque sean situaciones ideales, sirve como punto de partida para poder interpretar muchas otras cosas, ¿sí? Es como cuando uno habla del octeto completo. Está bien, no todo cumple el octeto completo, pero es un puntapié inicial para poder interpretar el enlace químico. Bueno, creo que uno podría hacer ese tipo de simplificaciones, sobre todo si no está trabajando con gases. Tenemos que tener claro que cuando uno habla de isotermas de Langmuir están basadas en ciertas suposiciones fundamentales. Uno de ellos es que todos los sitios son sitios localizados donde se va a absorber el adsorbato, ¿sí? Pero fíjense acá se los está planteando como huequitos. Siempre que uno plantee esos huequitos, piensen también que puede ser un sitio reactivo cualquiera, ¿no? Donde viene el adsorbato a ocuparse o a interaccionar con el sitio de absorción. Plantea que todos los sitios son equivalentes, es decir, al adsorbato le da lo mismo ir a cualquier sitio de absorción y que no se ve afectado ese sitio ni por los sitios vecinos, ¿sí? Y que el adsorbato que viene tampoco se encuentra afectado por las otras sustancias que vienen a absorberse ahí. Empezamos porque pensamos que no venían. Dijimos no, como tenían visita en el grupo, dijimos a lo mejor no vienen. Y por otro lado, fíjense que el planteo también es que la absorción ocurre solamente en esos sitios que están vacíos y que llega a una absorción máxima que es la monocapa, es decir, donde tenemos una cobertura igual a 1. Esos son los fundamentos, las suposiciones fundamentales cuando uno habla de ecuaciones de Langmuir. Una cosa importante de Langmuir es que uno la puede plantear con
mecanismos, si uno lo quiere decir, o con equilibrios químicos tal cual lo conocemos nosotros hasta ahora para cualquier otro sistema. Lo cual a veces cuando uno se encuentra con la ecuación de Langmuir, la analiza como que tiene mucho más fundamento que muchas otras que ya vamos a ver, porque uno lo puede plantear. Está compartiendo pantalla, o sea que debería verse ahora sí todo en orden y ocultar, flotar. Bueno. Bueno, empezamos de nuevo. Bueno, estamos hablando de teorías. Puntero, si querés. Sí, nada, estamos hablando de teorías de isotermas de absorción y lo que vamos a hacer ahora es. Y no puedo poner puntero, no se ve. Entonces no pongan nada. Ahí está. Dijimos que íbamos a empezar con una de ellas, que era de alguna manera la más conocida, o la que uno intenta ajustar los datos, normalmente es la ecuación de Langmuir. En Langmuir lo que tenemos sí o sí son ciertas suposiciones importantes y dentro de todo como la isoterma en condiciones ideales, ¿sí? Sobre todo porque no hay interacción entre los adsorbatos, no hay problemas, no hay interacción entre los sitios, que cada adsorbato con un sitio y terminan en una monocapa. Y como les decía, lo interesante de la ecuación de Langmuir es que uno puede deducirla a través de un análisis como si fuese un equilibrio un equilibrio químico común y corriente. Lo cual, cuando uno trabaja con estas cosas, les da como, parece como mucho más formal que escribir una ecuación que por ahí es empírica, que ya vamos a ver otras. Si nos fijamos, bueno, esto ya está. Fíjense que acá nosotros podemos hablar de que podemos, como la podemos analizar como un equilibrio común y corriente, podemos hacerlo, ya sea por una derivación desde la cinética, o podemos hacerla por una derivación por la ley de acción de masas. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo de las dos maneras y vamos a ver que vamos a obtener la misma ecuación de Langmuir para que se den cuenta que estamos analizando una isoterma en condiciones de equilibrio. Si se fijan, nosotros vamos a analizar que tenemos un sitio, fíjense, por eso tenemos la S con esa rayita, imaginémonos que es un sitio dentro de la superficie que interacciona con un adsorbato y se produce la absorción de ese adsorbato sobre ese sitio. ¿Sí? Y si uno lo imaginara, la superficie donde cada una de estas es uno de los sitios, vamos a tener el adsorbato en la solución que va a estar en equilibrio con el adsorbato absorbido. Y si está en equilibrio, vamos a decir, como ya sabemos, que la velocidad en la cual se produce la absorción va a ser igual a la velocidad en la cual se produce la desorción. ¿Está bien? Por lo tanto, si lo planteamos de esa manera, vamos a tener una velocidad de absorción que va a estar dado ¿por qué? Por las mismas ecuaciones de velocidad que aprendimos en química general, ¿sí? Es decir, una constante de velocidad por la concentración, fíjense, de ¿qué tenemos acá? 1 menos tita son los sitios vacíos en la superficie. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, si imaginamos que los que tenemos en las concentraciones de nuestros reactivos van a ser el adsorbato y los sitios, ¿está bien? Entonces vamos a tener la concentración que tenemos de nuestro adsorbato por los sitios vacíos, ¿está bien? Recuerden que tita, hablábamos de que tita era la cobertura completa, ¿se acuerdan que lo vimos el martes? Y la velocidad de desorción, ¿qué sería? Sería la constante de desorción por tita, es decir, donde tita implica los sitios que están ocupados en la superficie. Si nosotros hablamos de que estamos en un equilibrio, vamos a decir que la velocidad de absorción es igual a la velocidad de desorción, que es lo que hemos escrito acá, y si uno reordena esta ecuación, se va a encontrar que la puede reordenar de esta manera, y si se fijan, si uno despeja tita, nos queda K sobre KD por CA, 1 más K sobre KD por CA, y si se acuerdan, ese cociente de la constante de velocidad, uno lo puede es la constante de equilibrio cuando esas dos velocidades son iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, uno podría expresar la ecuación de Langmuir de esta forma. Y uno
puede encontrar también, no se tienen que olvidar que este tita implica el grado de cobertura, que como habíamos visto en la clase pasada, era la cantidad absorbida sobre la cantidad máxima que podríamos interpretar. Esa es una manera en la que uno puede expresar la constante de Langmuir y después vamos a ver que reordenando o cambiando tita por QA sobre Q máximo también la podemos escribir de otra forma, ¿no? Pero fíjense, llegamos a la ecuación de Langmuir a partir de pensar en un equilibrio de absorción. E hicimos un análisis de equilibrio como el que estamos acostumbrados a hacer. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se escucha bien? Eh, sí. las expresiones de las velocidades tienen orden uno para los sitios activos y para la concentración, porque se supone que la absorción ocurre con un mecanismo directo, ¿no? Cuando nosotros lo estamos haciendo de esta manera, sí, estamos suponiendo que el mecanismo es un orden, que Ok, tiene orden sí. uno para cada O sea uno. que es un paso elemental la absorción. Sí, estamos considerando en este análisis, estamos considerando sí como que el orden es uno, ¿no? Sí, sí. Otra manera de poder reactivar el audio, no me interesa. Otra manera es analizarlo como una acción de masas común y corriente, ¿sí? Fíjense, si nosotros tenemos el equilibrio tal cual, de la misma manera como lo planteamos al principio, uno podría escribir la constante como la concentración de productos sobre los reactivos. ¿Está bien? Y lo estamos haciendo uno a uno de acuerdo a lo que nos plantea Langmuir, que es un adsorbato sobre un sitio. Recordando que esta S con la rayita es el sitio por unidad de área y este SA es el sitio con el adsorbato unido, bueno, en este caso por unidad de área. Y el CA es la concentración del adsorbato en solución. ¿Está bien? Estamos planteando una constante de equilibrio hasta ahí. Tengamos en cuenta que el número de sitios va a ser igual a los sitios libres más los sitios que tiene el adsorbato absorbido. Cuando escribimos entonces, fíjense, lo que hicimos acá es despejar. Lo que estoy haciendo acá es reordenar, nada más, ¿no? Para llegar a la ecuación que normalmente utilizamos para la ecuación de Langmuir, que de alguna manera es o es tita o es el Q absorbido. ¿Está bien? Y si se fijan, podemos despejar, quiero ver si despejar acá el SA, que serían el adsorbato absorbido en los sitios, y eso nos quedaría K por S por CA, reemplazando S por NS menos SA, ¿está bien? Podemos llegar a lo que sería los sitios absorbidos son iguales a esta expresión. Si ahora, fíjense, recuerden que tita A es tita A es el Q absorbido sobre el Q máximo, que sería exactamente lo mismo que poner la cantidad de adsorbato absorbido en los sitios dividido el número de sitios totales. ¿Está bien? Entonces, reemplazando, fíjense que nos va a quedar que QA es igual a Q máximo por K por CA sobre 1 más por K por CA. Eso es la ecuación más común que van a encontrar de Langmuir cuando uno mira los artículos, ¿sí? Y si uno la quiere expresar como tita, lo único que tiene que hacer es reemplazar el QA sobre el Q máximo por tita y se lo encuentra de esa manera. Entonces, fíjense que nosotros la podemos analizar como un equilibrio químico. La podemos encontrar, fíjense, escrita de esta forma, escrita de esta forma, escrita de esta forma. Todas esas son las ecuaciones de Langmuir que pueden ser reducidas de analizar ese equilibrio. Como les decía, en general la ley está planteada, la ecuación de Langmuir está planteada para gases, está planteada para una situación ideal, pero se ha podido utilizar para muchos sistemas, inclusive con sitios heterogéneos, inclusive por azuelos, que por ahí a lo mejor uno dice, ¿cómo ajusta? Bueno, por ahí algunas cosas se compensan con otras, ¿sí? Pero se ha podido usar, uno cuando la usa puede analizar por lo menos un equilibrio. Fíjense que podemos sacar bastante información o decir, bueno, a ver, ¿qué información nos da? Ajustamos con Langmuir. ¿Qué información nos da acá? ¿Qué es la Q máximo? Como dijimos, la Q máximo, fíjense que esta es la constante de Langmuir. Si nosotros trabajáramos a concentraciones muy altas, ¿sí? Si trabajamos a concentraciones muy altas,
podemos despreciar este 1, por lo tanto nos quedaría que el QA es igual al Q máximo. Es decir, a concentraciones muy altas, si se cumple, si mi sistema es una ecuación de Langmuir, vamos a tener una cobertura, digamos, si lo el QA igual a Q máximo, o sea que vamos a tener una cobertura total. Fíjense, la gráfica que tenemos acá abajo es el Q absorbido en función de la concentración, y acá les agregué el equilibrio en rojo para que no se olviden que si voy a hablar en isoterma, esa concentración que está ahí abajo es concentración en el equilibrio. No puede ser concentración inicial si voy a hacer un ajuste con Langmuir, ¿está bien? Si quiero graficar una isoterma. Si vemos eso, entonces vamos a tener, y la de al lado son los mismos datos, pero expresados con tita versus la concentración en el equilibrio. Si se fijan, a altas concentraciones podemos llegar a tener, en estas situaciones, la cobertura Q igual a Q máximo, donde el tita es igual a 1. Y a bajas concentraciones, fíjense, es decir, donde este Q por C es mucho más chico que 1, nos va a quedar que la QA es igual a Q máxima por K por CA. ¿Está bien? Si nosotros recordamos que tita era la cantidad absorbida sobre la cantidad absorbida máxima, podemos decir que el tita va a ser igual a K por CA. Eso quiere decir que nos va a quedar a bajas concentraciones una situación lineal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el martes y decíamos, bueno, ¿qué sería una isoterma lineal? Bueno, en la mayoría de las isotermas a bajas concentraciones, fíjense, nos va a dar una situación lineal. Y si planteamos la información que nos puede dar K, bueno, es una constante de equilibrio. Y si se fijan, miren cómo va variando la forma cuando aumentamos en un orden vamos variando en órdenes de magnitud la constante. Entonces vemos que si es 10, esta es la forma, si es 100, esta es la forma, si es 1000, esta es la forma. Eso quiere decir, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada? Si tenemos todos estos datos, que significa que a todas estas concentraciones iniciales está todo absorbido. Por lo tanto, nos está diciendo que algo que tiene una K de 1000 tiene una afinidad por esa superficie mucho más que uno que tiene una K de 10. ¿Está bien? Y por otro lado, la historia esta, el hecho que cuando nosotros tenemos concentraciones muy altas, llegamos a que el QA es igual a Q máximo, ojo que si yo tengo una K de 10, por ahí las concentraciones máximas pueden estar por acá. ¿Está bien? Es decir, si yo amplío esta escala aumentando la concentración, puede que esto me termine dando una forma de Langmuir de este estilo, pero tengo que irme a concentraciones mucho más altas. Y obviamente si hacemos el análisis a través del tita, vamos a tener exactamente lo mismo, las mismas conclusiones. Entonces, de alguna manera, si uno analiza la constante, me da una idea de la afinidad. Si yo tengo 3 sistemas distintos en los que estoy analizando distintos, digamos, yo por ahí el mismo sólido con diferentes adsorbatos y estoy haciendo el Langmuir, me ajustan bien y uno tiene una constante mucho más grande que el otro, puedo decir que, bueno, que seguramente uno va a tener una forma más parecida a esta que a esta, puedo hablar de que uno tiene más afinidad que el otro, por lo menos. Y si bien me vas a decir, bueno, lo puedo ver la afinidad cuando la miro me doy cuenta que tiene más afinidad. Pero bueno, Langmuir y las constantes además te dicen, bueno, tenés un parámetro para decir la afinidad es más grande. Fíjense, para que ahí en la ecuación donde tenés en rojo tita igual a K por concentración, ahí directamente la constante de equilibrio es la pendiente de esa curva, ¿no? La pendiente inicial. Estamos acá. Y cuando pones tita, la de al lado. Sí, ya sé por eso, pero cuando pones tita acá, te estarías, por ejemplo, a concentraciones, dijimos muy altas, serían estas las pendientes. Sí, pero en la gráfica al lado se ve mejor porque ahí está graficando. Ah, bueno, está bien, porque está graficando tita. Realmente tita en función de concentración. Y Deberían haber. entonces, la pendiente inicial es la constante de equilibrio. Estaríamos acá, ahí, digamos, en lo que sería esta región. Sí, nos quedaría Cuando la constante 1000, la pendiente sale más baja, constante 100 más alta y constante 1000 pendiente más alta. Bien. Si quieren ir preguntando, vayan preguntando. Sí. También uno puede ver las isotermas y sacar ciertos análisis de las isotermas con unos pequeños análisis que uno puede hacer diciendo, bueno, fíjense, cuando el tita es 0,5, es decir, es la mitad, que estaría exactamente lo mismo que decir que la cantidad
absorbida es la mitad del Q máximo, ¿sí? Si uno trabaja con esto y dice, bueno, tita vale 0,5, 1 menos 0,5, les queda que la constante ya la puedo conocer, o en este caso va a ser igual a 1 sobre CA. ¿Se entendió? Es decir, fíjense, si tita es 0,5, es la mitad. Coloquen 0,5 acá, 0,5, 1 menos 0,5, 0,5, 0,5, 0, les va a quedar 1, por lo tanto, 1 sobre CA es igual a acá. ¿Está bien? Pues les va a quedar, ya que estamos acá, y a veces uno va medio rápido, y si pongo 0,5 acá, si pongo 0,5 acá, acá me va a quedar 1 igual a K por CA, por lo tanto, si despejo K, me va a quedar 1 sobre CA. Es decir, que si yo tengo la mitad, tengo el tita 0,5, puedo directamente, conociendo la concentración, saber que la constante va a ser 1 sobre la concentración. ¿Está bien? Lo mismo si considero que Q es medio Q máximo, es decir, acá en lugar de poner QA pongo medio Q máximo y trabajo con esto y voy a llegar a esto. Exactamente. ¿Está bien? Y si uno lo analiza en el gráfico, fíjense, acá tenemos tita en función de la concentración, y siempre nos acordamos, concentración en el equilibrio. Si nosotros hacemos, si este tita es 0,5, fíjense que acá tendríamos más o menos, si no me falla, sería 0,01. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la constante sería 1 sobre 0,01, es decir, que acá sería 100. ¿Está bien? Y acá, fíjense que en el 0,5 está por acá, que seguramente será 10 a la menos 3. Esta información, cuando nosotros la colocamos en escala logarítmica, sobre todo a bajas concentraciones, como les decía el martes, les amplía la escala a bajas concentraciones. Entonces, y además, fíjense que acá el 0,5, a ver si me voy para allá y no me tiembla la mano, el 0,5 es casi el punto de inflexión. Es el punto de inflexión, no es casi, es el punto de inflexión. Entonces, en ese punto de inflexión me da para una constante de 100, 10 a la menos 2, para una constante de 1000, la concentración 10 a la menos 3. ¿Está bien? Que es lo que correspondería a esto que estuvimos viendo. ¿Está bien? Y ahora, sigo por acá. Bien. Muchas veces van a encontrar que esta constante de Langmuir la van a encontrar linealizada. Hay diferentes maneras de linealizar la constante de Langmuir cuando uno trabaja con esta ecuación, y en realidad a veces la constante de Langmuir, linealizarla es útil para más o menos ver cuál podrá ser el Q máximo, cuál podrá ser la constante, pero que tampoco los resultados de eso son totalmente absolutos cuando uno trabaja con datos experimentales, ¿sí? Pero sí, a lo mejor es un punto de partida para ajustar los datos después en el ajuste no lineal de la isoterma. Y acá hay muchas, si uno se pone a trabajar, no la voy a hacer acá porque sería perder tiempo con cálculos que no, digamos, con deducciones que son simples, pero si se fijan, a partir de, ahí, vamos a poner acá, ¿dónde estamos? A partir de esta, yo puedo llegar a esta ecuación, ¿sí? Uno puede ya directamente invertir esto, es decir, 1 sobre QA, bueno, acá no dice el QA, pero va el QA, ¿no? 1 sobre QA, 1 más KC sobre Q máximo, K por CA, y bueno, trabaja con eso y va a terminar en esta ecuación. Fíjense, hacen digamos, les va a quedar 1 sobre Q máximo por K por CA más KC sobre, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces uno trabaja y va a llegar a esta ecuación, es decir que esta sería, uno si hace 1 sobre QA versus 1 sobre C, uno va a poder de la ordenada al origen calcular Qmax y de la pendiente sacar 1 sobre Q máxima por K. Q máxima lo conoce, puede conocer la constante. ¿Está bien? Bien, pero si nos fijamos en este tipo de linealización, cuando uno hace, por esto es que a veces es un punto de partida y no necesariamente un valor absoluto. Si se fijan, nosotros acá estamos poniendo 1 sobre C. Al poner 1 sobre C, si los valores más grandes
son aquellos de las concentraciones más pequeñas en el equilibrio, que normalmente son los que tienen más error en la determinación. Y entonces, estas que tienen más error en la determinación son valores que están, de alguna manera, fíjense, estas dos, que serían las dos más diluidas, me están definiendo prácticamente la red. ¿Se entiende eso? Estoy pesando los datos que tienen de menor concentración, que en general tienen los que tienen mayor error. Entonces, a veces lo que uno hace es decir, bueno, si va a usar esta linealización, la usa, y después dice, bueno, veamos si con esa linealización mis datos no lineales se ajustan bien, y a veces uno puede intentar corregir un poco esos valores, pero partiendo de una base. Marcale en la isoterma de la izquierda. Sí, Isoterma. la isoterma de la izquierda, ¿qué crees que marque? Los dos primeros puntos. No, No, estos dos. no, con el puntero. Estos dos. Esos dos puntos ahí son los que están. Son este Claro. y este. ¿Está bien? Porque serían en 1 sobre C. Entonces, esos dos primeros puntos, que son los que tienen más error, porque son los que la concentración es más baja, son los que me van a definir esa pendiente. Bien. Otra manera de linealizarla es esta que está acá. Insisto, es invertir, empezar a jugar un poquito con la ecuación de Langmuir. Y si uno linealiza esta como de manera tal que les quede CQ en función de C, hace énfasis en los datos de mayor concentración, justamente porque donde estamos acá, ya que estamos, vamos a hacer esto mismo que hicimos recién, serían, fíjense, estos dos puntos que están acá, serían estos dos puntos que están acá, ¿sí? Y si uno hace CQ en función de C, que es lo que estamos viendo acá, sin olvidar que estos son en el equilibrio, vamos a encontrar de la ordenada al origen, la Q máxima, y de la pendiente vamos a sacar Q máximo, ¿sí? 1 sobre Q máximo, y de la ordenada voy a sacar esto, que si ya conozco Q máximo, puedo conocer K. Otra manera de linealizarlo, que en particular se llama gráfico de Scatchard, no sé por qué, será el que la dedujo por primera vez, puedo utilizar una linealización de Q sobre C en función de Q, ¿sí? Y de esa manera puedo de la pendiente calcular K y de la ordenada calcular Q máximo. Y como les decía, a veces eso lo vamos a hacer en el laboratorio con los datos experimentales, entonces la idea es, vamos a hacer algunas linealizaciones, vamos a ver, y después ver y llevar eso a la no lineal para ver que no son necesariamente perfectas, ¿sí? Y que a veces también, la idea también que queremos transmitir en el curso es muchas de las cosas que uno lee, a veces se encuentra con los papers donde encuentra isotermas, un montón de isotermas y además todas las linealizaciones. Y en el fondo, cuando uno analiza, mostrar todas esas linealizaciones y mostrar las isotermas, no me da un extra, me da mucho volumen de gráfico, pero con poco análisis, ¿sí? de los datos experimentales. Otra cosa importante respecto de las isotermas de absorción y de conocer Q máximo es un poco lo que uno de los chicos, que no sé si hasta ahora, había preguntado en la clase pasada con respecto a cómo conocemos el área de un sólido. Y una de las maneras es si uno tiene como una isoterma del tipo de Langmuir, ¿sí? Donde puede llegar al θ igual a 1, que se puede asegurar que tiene una cobertura, que conoce el Q máximo. Fíjense, eso nos va a decir que el número de sitios, que acá vamos a poner el puntero, que el número de sitios totales va a ser el Q máximo, y si conozco el área que ocupa la molécula, voy a decir, bueno, voy a tener el área ocupada de la molécula sobre metro cuadrado, pero si yo quiero saber la superficie voy a necesitar el número de Avogadro porque solamente voy a saber el área de una sola molécula. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco el área de esa molécula, puedo conocer, conociendo el Q máximo, la superficie específica de ese sólido. Y a la inversa, si conozco la superficie específica de ese sólido y logro llegar al Q máximo, puedo conocer el área de una determinada molécula que no conozco. ¿Está bien? Así que desde ese lugar también es una herramienta bastante interesante. Cuando uno
plantea isotermas de Langmuir, como dijimos al principio, habíamos hablado de una situación ideal. Pero también uno puede hacer algunos análisis con las isotermas de Langmuir, aunque uno no tenga una situación ideal. Es decir, puede utilizar las isotermas de Langmuir en situaciones en las que uno tenga absorciones competitivas o que tenga multisitios en una superficie. Y entonces vamos a comenzar a hablar de qué hablamos cuando hablamos de absorción competitiva. Hablamos de que tenemos dos sustratos o dos adsorbatos que pueden llegar a competir por los mismos sitios de la superficie. ¿Sí? A eso vamos a llamar cuando tenemos absorción competitiva y podemos hacer una extensión de la isoterma de Langmuir para esos casos. Supongamos entonces que podemos plantear en dos equilibrios, un equilibrio en el que el sitio más el adsorbato A se produce la absorción sobre ese sitio, y por otro lado, donde tenemos ese sitio con un adsorbato B. Acá B no es el solvente, es otra especie, ¿sí? Que también tiene afinidad por ese sitio. Por lo tanto, podemos plantear una constante de equilibrio para los dos y tener en cuenta que ahora el número de sitios totales vamos a tener los sitios libres y también vamos a tener sitios donde se puede absorber B y sitios donde se puede absorber A. Por lo tanto, cada una de esas constantes uno las puede expresar acá en lugar de colocar el S, despeja el S de acá y se encuentra con esta situación. Si uno trabaja con estas ecuaciones, que les puedo asegurar que les puede llevar como 10-15 minutos, por eso no lo voy a hacer acá, pero sí, si lo quieren hacer, les doy esta ayuda, porque sin esta ayuda por ahí uno empieza a dar vuelta y a despejar para un lado y a despejar para el otro. Después, si quieren hacerlo, lo hacen, y si no, lo hacemos después en un rato, en un descanso. Uno puede llegar a ecuaciones de este tipo. Es decir, llega a una ecuación donde que la puede expresar en función de tita o en función de coabsorbido, como la del Langmuir común, pero si se fija, acá abajo tienen un extra que es la constante y la concentración del otro sustrato. ¿Sí? Tanto para A como para B. Y sí, pero sí, B en este caso es otra especie, pero sí usar B como es misma forma. Y lo que pasa es que en realidad si uno va a tener una absorción, uno va a pensar que el solvente no tiene afinidad por la superficie. Porque si el solvente tiene más afinidad que tu sustrato o la misma afinidad. Sí, pero ahí estamos hablando de una superficie que el absorbato tiene toda la misma superficie. ¿Sí? Y cuando estoy usando zapatos con distintos grupos, por ejemplo, funcionalizados. Dale. No, puedo querer saber si, por ejemplo, tengo un grafeno con grupos funcionales y yo puedo querer saber, por ejemplo, si el poluente tiene una preferencia por un grupo funcional, mientras el solvente tiene por otro. Pero eso es multisitio. Eso es después. Ahora estamos analizando que los sitios son todos iguales. Sí, sí. Y estamos mirando que estamos todos los sitios iguales y estamos viendo que tenemos dos cosas para absorberse en esos mismos sitios. Sí, sí, esa es mi pregunta. Si tengo un caso como ese, no puedo usar estas. Sí, si vos consideras que el solvente puede tener tanta afinidad como tu sustancia, podés usarlo lo mismo. Sí, porque en el caso del solvente, lo que pasa es que todo esto también ocurre, acá tenés al solvente en el medio. Entonces, yo lo que me imaginaría es, si vos vas a considerar tu solvente como que puede ocupar también otro sitio, sí puedes usarlo sin problema, pero el tema es que si tu solvente tiene tanta afinidad por la superficie o tiene suficiente afinidad de superficie como tu sustrato, te va a servir ese sustrato para absorber esa superficie, para absorber lo que vos querés. En que para no es puro. en un sólido que no es puro, decir. Eso sí, tiene efectos.
Sí, efectos sí, funcionales o grupos que fueron sustituidos. sí, pero entonces ahí, por eso, ahí es cuando vos te mirás la superficie. La superficie, vos podés analizar la superficie. En general, los análisis más extremos que vamos a hacer nosotros, porque por lo otro podés hacer todo junto, pero en cuyo caso es decir, bueno, la superficie tiene todos los sitios iguales, tenemos diferentes adsorbatos que van a absorberse sobre esos sitios que son iguales. Ponele, todas cargas negativas, si querés. Y entonces vas a tener dos sustratos positivos diferentes que van a ver, van a competir por los mismos sitios. ¿Está bien? Sí. Y la otra situación que vamos a ver es decir, bueno, tengo mi superficie con más de un sitio, porque está funcionalizado, porque tenés más de un grupo funcional X, y ese sustrato puede, o el adsorbato puede decir, bueno, va a competir, digamos, o va a ver a qué sitio se va a absorber. Sí. ¿Está bien? Esas son dos situaciones diferentes. En este caso, cuando analizamos esto, uno está pensando que los sitios son todos iguales. Y que este B puede ser el solvente, si vos querés analizarlo como el solvente, y podés cuantificar ese solvente. Lo que pasa es que en general nosotros trabajamos en agua, entonces, y en concentraciones diluidas. Entonces trabajás en agua en concentraciones diluidas, y tu adsorbato se absorbe es porque el agua tiene poca afinidad. Está bien si se absorbe, considerando que vas a tener mucha más agua que adsorbato que se te va a absorber. ¿Está bien? O sea que podés hacerlo de esa manera, sí, pero si es agua y si tiene la misma afinidad, será porque más o menos tenés la misma cantidad o la misma concentración o algo por el estilo. No sé si por ahí va la pregunta. ¿Sí? Déjame agregar Sí. algunas cosas. En realidad, bueno, estas ecuaciones, sí, simple como están desarrolladas para gas sólido, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio es te da la afinidad de la molécula por el grupo en la superficie, ¿cierto? Si estás en una solución, tenés agua, por ejemplo, tenés solvente. Y ahí tenés que considerar siempre, hay que tener presente que siempre hay un intercambio. Si se mete una molécula es porque se está yendo algo de solvente. Entonces, la constante de equilibrio acá no te está dando solamente la afinidad de esta molécula por esta, sino que es una constante de equilibrio relativa a la constante de equilibrio que tendría el agua también, porque siempre se está, Sí. si tiene una constante mayor que 1, quiere decir que está sacando más el estilo. Y si tiene una constante muy grande, tiene mucha más afinidad que la. Si la constante es muy chica, es poca o casi nada afinidad respecto al agua, ¿sí? O sea, la constante de equilibrio en solución te está dando un valor relativo respecto a la afinidad que tiene esa molécula con la afinidad que tiene el agua. Y después, si tenés dos o tres tipos de grupos diferentes, grupos funcionales diferentes, porque tenés defectos, porque tenés esas cosas, bueno, te va a aparecer en teoría una constante de equilibrio para cada tipo de grupo, porque este grupo lo pega con más afinidad, este lo pega con menos afinidad y este con menos afinidad todavía, entonces vas a tener para este grupo una cierta constante de equilibrio, para este otra constante de equilibrio y para este otro. Y es como si tuvieras una mezcla de 3 isotermas o 4 isotermas, dependiendo de la cantidad de grupos que tengas. Algo así, pero es lo que vas a dar ahora cuando Veamos multisitios, que aparecen otras te constantes. aparece otra constante. Claro. Lo que sí, acá uno lo puede usar, sí, porque se usa para agua también, pero si se fijan también, cuando uno lo plantea esto como una constante de equilibrio, como decía Marcelo, estamos hablando en gases. Cuando uno lo plantea como K, fíjense que cuando vienen los papers le ponen KL, no les hablan de una constante termodinámica de equilibrio, porque eso sería exactamente, cuando hacemos esto, si no hacemos esa relativa, como dice Marcelo, Es un valor relativo a la cuando afinidad que usted tiene. está trabajando con gases, eso es una constante de equilibrio tal cual como está acá, Sí. más o menos, sí, porque acá lo estamos Sí, deduciendo. si trabajaste una actividad. Bien. De todas maneras, si uno trabaja con concentraciones diluidas, podemos usar estas ecuaciones de Langmuir y quizás y estas constantes de alguna manera también dan una información de la afinidad, ¿sí? Bien, entonces acá tendríamos, fíjense que acá, si nosotros vemos en estos gráficos, acá están graficados θ en función de la concentración de A, es la isoterma del adsorbato A,
y lo que vamos viendo es, fíjense que la constante de A es 1 por 10 a la 6, la constante de B es 1 por 10 a la 4, eso quiere decir que A tiene más afinidad con la superficie que B, y miren, esta es la isoterma de A cuando no tenemos B presente, ¿sí? Y a medida que aumenta la concentración de B, vamos viendo que la cantidad absorbida de A disminuye. ¿Se dan cuenta? Fíjense que estoy mirando a una dada concentración para darme cuenta bien cómo es que a esta concentración en el equilibrio, fíjense, tenemos mayor cantidad de B en la solución, por lo tanto, cada vez digamos, acá tenemos esta cantidad absorbida, acá tenemos esta cantidad absorbida, acá tenemos esta cantidad absorbida. Y también podemos hacer el análisis mirando la absorción de B, es decir, el tita de B, es decir, cuánto está absorbido de B en función de la concentración de A. Fíjense que esto no es una isoterma. ¿Está bien? Estoy mirando que a medida que aumenta la concentración de A, disminuye la cantidad de B absorbida. ¿Está bien? En ese caso estamos viendo que están compitiendo por los mismos sitios. ¿Está? Queda claro que están compitiendo por los mismos sitios. Y esto se puede ver de esta manera o lo podemos ver también con las ecuaciones logarítmicas, como les decía al principio. Fíjense que acá a bajas concentraciones no estamos viendo nada. Miren acá, cuando vemos en escala logarítmica, cómo podemos abrir y ver qué es lo que está pasando a bajas concentraciones. ¿Está bien? Lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en escala logarítmica es que si a bajas concentraciones uno no tiene una buena manera de cuantificar el sobrenadante, estamos en problemas porque van a tener una dispersión de puntos muy grande. ¿Sí? Por lo tanto, si uno tuviera muchos solutos que compiten por los mismos sitios, uno puede directamente ajustar esa isoterma teniendo en cuenta esta ecuación. ¿Sí? Si se fijan, esta ecuación no es más que la anterior, que está hecha para A y B. En este caso le ponemos I, y quiere decir que van a tener una sumatoria de todos los solutos que ustedes tienen. Fíjense acá para el caso de dos surfactantes catiónicos sobre una arcilla. ¿Sí? Acá tenemos en los mismos sitios que son cargas negativas y dos sustratos que tienen afinidad por esa arcilla. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, los triangulitos son la absorción de paraquat sobre la arcilla, los triangulitos vacíos, los triangulitos negros son la absorción de Bach sobre la arcilla. Fíjense que cada uno llegan al máximo. Pero cuando colocamos una solución del 50% de cada uno, es decir, de Bach y paraquat en uno, fíjense que se absorben las mitades de los sitios. Es decir, cada uno absorbe más o menos 0,4. ¿Está bien? Lo hacemos en miliequivalentes acá porque el paraquat tiene dos cargas positivas. Después vamos a ver si podemos analizar casos particulares. Uno a esto lo puede analizar por un intercambio catiónico de los iones en la arcilla, pero eso después vamos a ver si hacemos algunos casos particulares y otra manera de analizar esto más allá de las isotermas. Pero si se fijan, acá uno de estos datos puede ajustarlos de esa manera, porque efectivamente es una absorción competitiva. La otra tipo de absorción que puede ser deducida o trabajada con la isoterma de Langmuir es un poco lo que hablábamos recién, o lo que comentaba, no recuerdo tu nombre, Patrick, que es el tema de tener multisitios, es decir, un sólido que tenga, por ejemplo, diferentes grupos funcionales. En ese caso vamos a tener la absorción de una sustancia en dos tipos de grupos diferentes, o dos grupos superficiales diferentes. Como les dice acá, si los sitios superficiales no son todos iguales, sino distintos, la isoterma del Langmuir se puede extender fácilmente si todos los sitios de cada tipo son independientes. Tenemos que hacer ese análisis, que cada uno de esos son independientes, ¿sí? Y entonces en ese caso directamente hacemos la suma de dos Langmuir distintas, o de X Langmuir distinta en función de cuántos sitios tenga, porque con cada sitio voy a tener una interacción independiente. ¿Está bien?
Entonces, en este caso voy a tener la cantidad absorbida, supongamos que tuviésemos dos sitios distintos, voy a tener una constante para uno de los sitios, otra constante para uno de los sitios, por más que el sustrato sea el mismo. ¿Está? Fíjense acá, si tenemos un sustrato A que se absorbe, el azul es como que está muy pegado acá al extremo, ¿sí? Fíjense que acá ya podemos abrirlo cuando hacemos, cuando digo abrir es abrir em, la escala para poder ver mejor qué pasa a bajas concentraciones cuando lo hacemos logarítmico. Tenemos la absorción de uno que se absorbe en un sitio y que se absorbe en otro sitio. ¿Está bien? Uno va a encontrar una absorción total que es esta, porque cuando uno mira la primera isoterma va a ver esto. Lo que uno va a medir experimentalmente es esto, porque no puede discriminar qué sitio se absorbe en cada uno. ¿Sí? Pero sí podemos, uno después puede ajustar esos datos considerando, bueno, en un sitio se absorbe, por ejemplo, a bajas concentraciones y en el otro sitio se absorbe después. ¿Está bien? No después, no es una cuestión de velocidad, ¿no? Sino que uno puede decir, bueno, a bajas concentraciones se absorbe en un sitio, a bajas concentraciones se absorbe preferencialmente en otro sitio, por ejemplo. Y uno puede ajustar la absorción total considerando una absorción independiente en cada sitio. ¿Sí? Fíjense, en este caso, acá tenemos una isoterma donde tenemos la isoterma de dos surfactantes distintos. Son isotermas por separado, ¿no? Se ha hecho la isoterma de este que tiene 12 átomos de carbono y la isoterma del otro que tiene 14 átomos de carbono. Fíjense que si uno los analiza y los mira así, sería como ver esto. ¿Está bien? Ve la absorción de uno y ve la absorción de otro. Cuando uno lo hace logarítmico, ve que tienen como dos pasos. ¿Está bien? Entonces, ahí sí podemos analizarla como una multisitio. Una idea podría ser analizarla como multisitio, considerando, como decíamos la clase pasada, que uno pueda tener un sitio a bajas concentraciones del surfactante donde se absorbe de esta manera, que sería esto, ¿está bien? Y después que las colas son como otro sitio, en realidad, porque la interacción ahí son otras. Y entonces que después, aumentando la concentración, podamos tener situaciones como esta. ¿Está bien? Entonces, donde acá es como si tuviéramos otro sitio en la concentración. ¿Está bien? Estos datos son nuestros datos experimentales, pero uno también podría tener dos sitios distintos, aunque no necesariamente necesitemos que se cubra uno para que después tenga el otro sitio. La idea después es dejarles en una carpeta que diga problemas, le vamos a dejar los datos experimentales para que ustedes jueguen con los ajustes del Langmuir y con diferentes ajustes y ver cómo ajusta diferente si yo tengo un log multisitio a no hacerlo multisitio. ¿Sí? Si se fijan además, esto todavía por ahí no sé si después lo vamos a dar o no, pero si no se los aclaro, las arcillas uno puede calcular o conocer qué cantidad de carga negativa tienen, ¿sí? Y en estos casos, por ejemplo, esta arcilla en particular tenía una carga de más o menos 0,7 miliequivalentes por gramo, que coincidía exactamente con más o menos con esta primera parte. ¿Está bien? Y entonces uno dice, bueno, todas las cargas positivas se absorben hasta cubrir la mayoría de los sitios negativos de las arcillas, y entonces después, ¿por qué se sigue absorbiendo? Se sigue absorbiendo porque los surfactantes están viendo otro sitio. ¿Está bien? Bien. Ahí uno puede encontrar varias causas por las cuales la ecuación de Langmuir podría no funcionar, porque se van a dar cuenta que después hay algunos casos en que no funciona y después se van a dar cuenta que uno puede ajustar con la ecuación de Langmuir muchas cosas, aunque no sean monocapa, aunque no tengan las características ideales que tengan que tener Langmuir, pero en realidad muy pocas superficies tienen un nivel molecular homogéneo, para decir todos los sitios son iguales, todos los sitios no interaccionan. También vamos a tener la situación en que
no, en pocos casos yo puedo decir, salvo que esté trabajando con gases pero si estamos trabajando en soluciones con moléculas un poco más grandes, es un poco difícil decir, no hay interacción entre las partículas, entre los adsorbatos. Y muchas veces que podemos estar trabajando en situaciones en donde las concentraciones no sean tan diluidas y por lo tanto, bueno, ahí podemos llegar a tener otros problemas digamos, de la idealidad. ¿Hace una hora que estamos? No. ¿Sí? ¿Hacemos un descanso o no? Sí. ¿Quieren hacer un descansito? Ah, Descargando la batería de no te la enchufar. enchufar. ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos? ¿Y qué prefieren? ¿Seguimos? Bueno. Vamos cerca, ¿eh? Menos mal. Bien. El isoterma que van a encontrar es el isoterma de Franklin Fowler Guggenheim. En algunos casos la van a encontrar solamente como Fowler Guggenheim, en otros como Franklin, es lo mismo. Y en este caso, esta isoterma lo que supone es que plantea que puede haber interacción entre las partículas, entre los adsorbantes, ¿sí? Y fue desarrollada exclusivamente para interacciones laterales en la superficie. Pero si se fijan, esta ecuación, vamos a ponerla así, en el desarrollo de esta ecuación, que tiene esta forma, aparece un parámetro nuevo. Este parámetro nuevo, que es el parámetro B, si este B tiene un valor de 0, aparece el factor que aparece nuevo es todo esto, pero si este B tiene un valor de 0, a la 0 es 1, les queda la ecuación de Lambda. Entonces, plantea una extensión de la ecuación de Lambda, donde le agrega un factor que tiene en cuenta las interacciones laterales. Y entonces lo que plantea es que si este B es mayor que 0, las interacciones son repulsivas entre las moléculas, y si B es menor que 0, las interacciones son atractivas. Y fíjense, acá tenemos θ versus CA, y si C es menor que 0, miren, decíamos que eran atractivas, y si se fijan, miren cómo va este isotermo. Es como que son atractivas y de alguna manera favorecen esa absorción, y a medida que se va haciendo más positivo esos valores de B, es como que ya disminuye, digamos, esa atracción entre las partículas, y bueno, en este caso puede que con la superficie no tengan buena Esos cálculos son siempre para la misma K. sí, esos casos siempre para la misma K. Equilibrio, la misma K, pero va variando el valor de B. ¿Sí? Entonces, sí, entre las moléculas que se van pegando en la superficie hay atracción, bueno, se pega una, y a la segunda que viene es más fácil porque ya está siendo atraída por el sitio, pero por la molécula que está al lado, ¿sí? Y a la tercera más fácil todavía, más fácil todavía, más fácil todavía, porque van siendo atraídas y eso sale mucho más para arriba que la del agua y combo. En cambio, si la interacción es repulsiva, pues se están absorbiendo, por ejemplo, iones, ¿sí? Se pega un anión, y el segundo anión que viene ya le cuesta un poco más porque hay interacción y le cuesta cada vez más. Si va por abajo de lo que sería el isoterma de la de 0 ahí no está marcada, pero estaría justo entre 1 y -1, ¿no? La Langmuir común y corriente. Claro. En el otro. Claro. En el de al lado. Ese ahí. Y ya la de Langmuir común y corriente iría por ahí. Esas dos, claro. ¿sí? Iría por ahí. Una consulta ahí, si nosotros tenemos un B positivo, ¿es porque hay mejor repulsión soluto-soluto, o puede ser cuestión estérica de que el soluto ocupa un espacio y medio y por eso eso ya Me parece demasiado detalle Sí, para también tan... sí, Sí, después todo puede ser. Cualquier cosa que afecte la llegada. Claro, Sí. por eso. Es un poco Pero- lo que decimos con las interpretaciones. Está bien, podemos decir eso. Ahora, sí puede ser estérico, sí puede ser eso, dependerá de tu sistema. No hay manera que, o necesitas alguna otra herramienta para poder saber. Es decir, distintos tipos de molestia. Sí. La molestia estérica, el problema que puedes tener con la molestia estérica es que si tenés molestia estérica nunca vas a llegar al mismo máximo, ¿no? Nunca vas a llegar al mismo máximo porque te afectó. Ahora, si vos tenés así, terminás llegando al mismo Q máximo, no es molestia estérica. Claro. Es repulsión de otro tipo. ¿Cómo?
Y no va a llegar a vernos tan fácil, pero sí, sí, claro. Bueno, sí. Si es problema estérico, no debería llegar. Pero sí, si no, cualquier molestia de esa o cualquier cosa que favorezca la, la llegada de las moléculas posteriores te está afectando. Sí, bueno, en ese caso yo no lo analicé por esto, pero después lo podemos analizar, pero por ejemplo en estos datos, si logramos hacer alguna clase de casos particulares, cuando uno hace otros cálculos, se da cuenta que el surfactante, aun cuando tiene una sola carga positiva, pareciera tener mucha más afinidad, es decir, lo deja un poquito más afuera al paraquat, ¿sí? Cuando uno hace análisis de interacción de otro tipo. Y entonces eso está asociado también a esa interacción entre las colas que de alguna manera le está haciendo como de alguna manera favorecer que el otro venga porque tiene una interacción extra, la interacción con la superficie y la interacción con el de al lado. ¿Ah? Bien. Bueno, otra isoterma que usan muchísimo, sí, sobre todo la gente que trabaja con suelos o mucha de la gente, algunas de los que trabajan con materiales, es el modelo de Freundlich. Y lo puse en rojo y grande porque es un modelo empírico. ¿Por qué lo puse de esa manera? Porque van a encontrar muchísimos trabajos donde hacen deducciones mecanísticas porque la constante le dio tanto o porque el n le dio tanto, y en realidad a veces hay que tener cuidado cuando uno hace esos análisis porque no deja de ser unos datos que ajuste con algo empírico, ¿sí? La ecuación es simple como esta, es la cantidad absorbida igual a K por CA por 1 sobre N, y en algunos casos pueden ponerla como Q igual a K por C sobre N. Es lo mismo en realidad. Lo único que tengo que tener cuidado es la interpretación si el N es mayor que 1 o el N es menor que 1, porque estoy mirando 1 sobre N. ¿Está bien? Esta ecuación no predice saturación superficial, ¿sí? Es decir, no me está prediciendo máximos. No es como en el caso del Langmuir, que yo puedo tener un dato de un Q máximo. También la puedo linealizar. La linealización es fácil. Y se hacen muchísimos análisis respecto del valor de N. Y entonces acá está bien, me puede dar una idea, sobre todo, por ejemplo, si yo trabajo con suelos. Se usa mucho para suelos porque suelos tienen porque en realidad, esta ecuación de Freundlich está hecha de manera empírica para sistemas que tienen multisitios, muchísimos sitios y totalmente diferentes. ¿Está bien? Sobre todo un suelo se usa muchísimo para suelos, pero si se fijan ustedes, miren, acá si el n tiene un cierto valor y varió la constante, bueno, uno puede tener una idea también, esa constante me puede dar una idea de afinidad, porque cada vez que la constante es más grande, estoy más cerca. Fíjense que para la misma cantidad tengo mayor cantidad absorbida, ¿está bien? Pero a la vez también se hacen muchos análisis con el n. Fíjense que lo que dicen es, si el K tiene un determinado valor y aumento el valor de N, fíjense cómo a medida que aumenta el valor de N, tengo mayor afinidad, ¿sí? Muchos con estos datos de Freundlich dicen, bueno, si aumenta el N, si el N vale tanto, estoy teniendo una fisisorción o estoy teniendo una quimisorción. A veces es un poco sobre, digamos, interpretar el valor de Freundlich, considerando que Freundlich es empírico. ¿Está bien? Como para decir si tengo una quimisorción o tengo una fisisorción. Sí puedo darme una idea si va a ser una interacción más débil o una interacción más fuerte. Fíjense que acá para este n, para estos constantes, fíjense que acá me da como que prácticamente no tendría afinidad. Estos valores son todos teóricos, ¿no? Lo hice yo con el Excel, no tiene nada raro. Y por eso les decía con la interpretación de n, porque a veces uno encuentra muchos trabajos donde dice, ay, el n me da mayor que 1 y entonces significa tal cosa, pero bueno, hay que ver cómo definieron esa ecuación de Freundlich, ¿está bien? De esto van a encontrar de las cosas de lo más variadas con respecto a esta ecuación. Pero esto sí me interesaba, Spark ha escrito bastantes libros, ha trabajado muchísimo con absorción y plantea una cosa bastante interesante que nos dice que fíjense, algunos investigadores han utilizado K y 1 sobre N para sacar conclusiones sobre mecanismos de absorción y han interpretado múltiples pendientes de las isotermas de Freundlich como evidencia de diferentes sitios y uniones, tales como, y hay que tener en cuenta que esas interpretaciones son especulativas, ¿está bien?
porque, insisto, no es más que una ecuación empírica. ¿Que nos puede servir de base para sacar alguna información? Sí. Y otra cosa importante es comparar, si yo voy a hacer un análisis y voy a ajustar con Langmuir y voy a ajustar con Freundlich, comparar el valor de la constante de Freundlich con una de Langmuir no me da información, ¿está bien? Entonces, si yo voy a querer comparar datos de dos sólidos distintos, lo que tengo que hacer es ajustarlo con lo mismo más o menos, y para poder sacar más o menos las mismas conclusiones, ¿está bien? Si no, estoy comparando cosas que no tienen ni el mismo fundamento, y comparando una constante calculada, digamos, obtenida por un ajuste de una ecuación empírica con otra ecuación que proviene de otra situación. Entonces, es como comparar esos valores, no me brinda demasiada información. Con esto no estoy diciendo que no los hagan, estoy diciendo que cuando uno los hace tiene que tener alguna otra información, ¿sí? O espectroscópica o alguna otra información que me dé más datos de mi sistema. Fíjense, después de Langmuir y después de Freundlich han aparecido muchísimas variantes, como vimos antes, de multisitio o de un adsorbato a diferentes, pero fíjense, tenemos combinaciones de Freundlich con Langmuir, ¿sí? De Freundlich con multisitios, de Langmuir. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en muchos de los libros. Fíjense esto, hay de lo más variado. Lo que sí uno se encuentra también en muchos de los trabajos es hacer el análisis con todas las isotermas y después dicen, me ajusta mejor Langmuir. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la conclusión del trabajo? Que te ajustó mejor Langmuir, que usamos, que ajustamos Freundlich, ajustamos Langmuir, ajustamos el Fremdkin, ajustamos todo eso y me ajustó mejor Freundlich. Y ahí es donde empiezan a agarrar la guitarra. Entonces dicen, ajustó Freundlich, y eso quiere decir que entonces tengo una fisisorción y la interacción es pipí y qué sé yo. Y bueno, si no tengo otra cosa que me esté dando información de eso y la estoy sobreinterpretando. Por eso si uno va a ajustar, bueno, hay que tener algunos otros parámetros para poder asumir algunas cosas. Bien, otra ecuación que se usa bastante es la de Dubinin-Raduskevich. Esta ecuación se usa mucho surge o fue desarrollada para trabajar y hacer la absorción de gases en sólidos que son porosos, ¿sí? Que tienen sobre todo microporos. Por lo tanto, lo que se usa mucho para zeolitas, para ese tipo de tanto sintéticas, para carbón activado también se suele usar. Pero lo que uno tiene que tener claro es que fue cuando, digamos, esta ecuación surge de pensar que los gases llenan los microporos. No está pensada como que forman multicapas o una lámina o una capa, o que multicapas como estuvimos viendo el martes. ¿Se acuerdan que hablábamos? Bueno, se completaba la capa y después empezaban interacciones. Está pensado como que se llenan esos poros. Es decir, si uno trabaja, si uno lo usa para superficies como para macroporos, en realidad la estoy usando para situaciones diferentes de lo que está planteada en la ecuación. Si bien está hecha para gases, fíjense que cuando uno plantea con gases están planteado el volumen específico del poro, ¿sí? O los volúmenes específico del poro y del adsorbato, y trabajan con presiones. Hay varias expresiones que han llevado a la ecuación esta a poder trabajarse con solución, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con las deducciones que se hace con respecto a eso, porque muchas de estas ecuaciones que se han utilizado con soluciones, por ejemplo, hacen planteos que si la energía que obtienen es mayor que 8 kJ por mol, es una absorción química, si es menor es una absorción física, pero no hay ningún lado donde me dicen por qué 8 kJ por mol. Entonces es bastante extraño poder utilizar esa ecuación para poder deducir si estoy teniendo una quimisorción o una fisisorción si no tengo otro dato. ¿Está bien? Por eso acá en el trabajo, bueno, Marcelo hizo un trabajo bastante completo de esto,
donde muestras algunas cosas y que aquello que si le interesa usar esta ecuación y saber si la van a utilizar, el por qué es importante. Fíjense en este caso, en este ejemplo yo les muestro la absorción en suelo del metilsulfurón y está ajustado por Langmuir y por Freilich. Digamos, si yo les saco el rojo y le pongo el negro, me van a decir que está bien. Si le saco el negro y les dejo el rojo, me dicen que está bien. ¿Está bien? Entonces, sí, si uno saca un R cuadrado, bla, 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 va a decir, bueno, esta me ajusta mejor. Pero bueno, en ese aspecto, y fíjense que los datos pueden ser, lo que tiene que acá me va a dar un máximo, que no lo veo, pero supongo que irá por ahí. Y fíjense que las constantes pueden dar muy distintas, así que hay que tener cuidado si uno hace comparaciones. Es decir, por eso les decía, si voy a comparar, más o menos comparo con la misma ecuación, si no, voy a tener cosas de lo más rápidas. Y con esto terminaríamos por hoy. Bueno, sí. ¿Está bien? Con esto terminaríamos la parte esta. Yo lo que sí quería terminar de redondear bien el enunciado, pero les voy a dejar una carpeta con datos para poder ajustar. ¿Sí? En una les digo que hagan específicamente una doble Langmuir y decir por qué lo hacemos o por qué no. Y bueno, hay una serie de preguntas que tampoco es que lo vamos a ver el martes, es para que vayan viendo y por ahí a lo mejor lo cerramos el día después del laboratorio. Hacemos el laboratorio, discutimos los datos del laboratorio y a lo mejor podemos discutir entre todos esos datos. De última, si ustedes lo van haciendo, tanto para ustedes como los que están afuera, a los problemas los quieren ir consultando, los podemos ir viendo en la clase, ¿no? Pero la idea es como para que puedan trabajar con las isotermas y analizar un poco. ¿Dudas? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. De la isoterma de Freundlich, en un momento, al principio, básicamente en la definición, escribís que el n tiene que ser mayor que 1, pero en la siguiente diapositiva hay como dos situaciones en la cual una tiene n mayor que 1 y otro n menor que 1. Ahí. Sí, sí. No sé por qué puse ahí que tiene que ser mayor que 1. O sea, n puede tomar cualquier valor, o sea, más. Sí, debe haber querido poner mayor que 0 y me equivoqué, porque mayor que 1 no tiene por qué necesariamente ser mayor que 1, ¿no? Perfecto. Excelente. O sea, Me debe ser equivoqué yo. mayor que 0, digamos. Debe ser mayor que 0, sí. Yo me debo haber equivocado. Sí, no, porque sí. Me equivoqué yo ahí, perdón. Sí, Bien. vale la No, corrección. buenísimo. Era solo para aclararlo porque no entendía por qué había valores después menores que uno en otra. Listo. Genial, gracias. No, sí, no sé, me debe haber quedado ahí por algo. Sí. ¿Más dudas? Entonces, Bueno, la clase que viene, ¿hago propaganda de la clase que viene o no? sí. En la clase que viene no se la pierdan. Estoy terminando de preparar todavía. No, pero en teoría vamos a meternos con un poco de datos experimentales. Supónganse que tenemos una sustancia para absorber un pesticida, o varias sustancias. Tenemos o varios sólidos para absorber un pesticida. Les hacemos la isoterma de absorción a cada uno de ellos con ese pesticida, o con arsénico, o con lo que sea. Y cómo a partir de esos datos experimentales podemos deducir cuál es buen absorbente y cuál es mal absorbente, y si tenemos que elegir cuál es el mejor absorbente, bueno, qué es lo que tenemos que mirar para elegir cuál es el mejor absorbente. Porque en general en los papers miran alguna cosa y no es lo más correcto, ¿no es cierto? Entonces, con eso vamos a jugar un poco. Yo creo que van a participar muchos ustedes también opinando, a ver, no, este es mejor, este es peor, o acá anda bien este, acá anda bien esto otro, y después vamos a terminar de ver qué es lo que tendríamos que ver principalmente. ¿Sí? Ya que estamos trabajando por eso, si podemos dejarle las cosas y tienen ganas de jugar con los datos, pueden jugar y el martes también se puede, si tienen alguna duda de eso, pueden charlar, porque van a ser datos de isotermas y por ahí va a estar interesante, por lo menos para saber cómo se Dejarles hicieron los datos. Sí, ya después ahora en la carpeta les voy a poner, bueno, si no se los pongo te los mando por el WhatsApp si está teniendo problemas el OneDrive.
La clasificación no es Hoy más. pude entrar a OneDrive igual. Yo era el que Ah, había tenido problemas el martes y hoy pude entrar. es aleatorio. Vale. Sí, vamos a ver. Los electrones se llevan lejos y acá no. Eh, bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el martes. Buen fin de semana largo. Después descansen y ya les vamos a poner los problemitas.